Buenos ingenieros y compañeros presentes. Yo les voy a hablar sobre la cromatografía. Primeramente se dice que la cromatografía es un método de separación entre mezclas complejas que ampliamente esto se ha ido utilizando a lo largo de diferentes ramas en la ciencia. Esto emplea un conjunto de técnicas en las cuales está basada el principio de retención selectiva para separar los componentes de una mezcla en lo que puede ser en el estado de pureza o para identificar en una mezcla y determinar una proporción que llegue a ser exacta. También se dice que de esta manera la cromatografía también consiste en lo que es la exposición de una mezcla determinada a un soporte específico, ya puede ser en lo que es gas, en papel o un líquido neutro, etcétera. Pueden usarse otros componentes para así aprovechar las diferencias en la velocidad de absorción de cada componente de la mezcla, así siendo identificadas a partir del espectro de un color que la mezcla arroje en el tiempo. La absorción, que no absorción es el cociente de adherencia de la mezcla, en la cual la superficie del soporte y de acuerdo a las diferentes velocidades de reacción de los componentes de la mezcla. Estos podrán separarse efectivamente o podrán medirse en todo caso su porcentaje de concentración. Este proceso de separación ocurre entre dos fases. La primera fase, que es la estática, y la segunda fase, la que es móvil. En la fase en la que es una estática se aplica una mezcla en la que es un soporte específico y se separa para la medición. Mientras que en la fase móvil se mueve otra sustancia sobre el soporte para permitir su reacción con los componentes de la mezcla y que la diferencia en la velocidad de reacción los separe. Bien. También tenemos un ejemplo que ya vamos a dar a continuación. Antes de eso les voy a decir también que la cromatografía también es un tipo de técnica en la cual es de técnica aplicada para la separación de varios elementos que conjuegan a una mezcla. Esta división se fundamenta en las técnicas de características físicas y químicas que posee cada elemento, haciendo énfasis a la capacidad de interacción de cada componente de la mezcla o de solución con una sustancia. A grandes rasgos, también la cromatografía se logra por medio de la utilización de dos fases. Una fase móvil, el cual es una solución en la que se está compuesta por distintos elementos, y una fase estacionaria, que podemos decir que también es estática. Esta se caracteriza por ser un material sólido que permanecerá sin estudiar. Permanecerá con el compuesto que posee más afinidad, bien sea en la que se encuentra en fase sólida o fase móvil. De esta forma se apreciarán las características generales de cada compuesto estudiado. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a dibujar en este caso, esto va a ser un ejemplo de podemos decir, desde la cromatografía. Vamos a dibujar un vaso, que esto también puede tomar como ejemplo. Podemos dibujar un lápiz sobre ella. Esto puede ser clasificada según la metodología de los materiales que se han utilizado. En cromatografía plana, este tipo de técnica se realiza por medio de la utilización de un material sólido, como aquí puede ser un papel. Gracias a esto puede subclasificarse en una capa gruesa o capa fina, debido a que esta fase estacionaria reposa sobre este soporte totalmente. Aquí vendría una tinta negra, mancha, tinta negra, y aquí vendrían los otros colores, y aquí vendría, esto es el agua, ¿ya? De soporte, esto dice que esta capa se pone en contacto con la fase móvil, en este caso la fase líquida, que es el agua,
y el mismo comienza a ascender de acuerdo a la ubicación. Según este papel, comienza a ascender. Ya, y así y con esta capa que se pone en contacto con la fase del móvil, eh, que es líquida, al mismo tiempo comienza a ascender de acuerdo a la ubicación. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la espectrometría. La espectrofometría. La espectrometría se dice que, según la ley de Beer, se dice que se declara la cantidad de luz absorbida en un cuerpo que depende de la concentración en la solución. Según la ley de Benz, se dice que si nosotros si hiciéramos que un rayo de luz atravesara el primer vaso, la cantidad de luz que saldría del otro lado sería mayor que si repitiéramos esto en el segundo, ya que el segundo las ondas electromagnéticas chocan en mayor número de átomos y moléculas y son absorbidas por esto. Se dice que, por ejemplo, si colocamos en un vaso de vidrio, tenemos agua con azúcar disuelta y en otro vaso tenemos la misma cantidad de agua, pero con mayor cantidad de azúcar en una solución. El detector es una celda fotoeléctrica y la solución del azúcar, esta es la que mide en su concentración. Ya. Y también podemos decir, aquí tomamos como ejemplo la luz. Se dice que también en lo que viene a ser la espectrometría UV visible es una técnica analítica que permite lo que es determinar la concentración de un compuesto en una solución. Esto se basa en que las moléculas llegan a absorber las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de una forma lineal de la concentración. Para llegar a hacer este tipo de medidas se emplea el espectrofómetro, en el que se puede seleccionar la longitud de las ondas. Que esto llega a pasar por una solución y a medir la cantidad de la luz que sea absorbida aún por la misma. En esta práctica también se dará de esta espectrometría da a especificar o a explicar el funcionamiento de los espectrómetros de onda, donde se muestra la presencia de la máxima absorción y a realizar las correspondientes rectas del calibrado de la cuantificación concentrante de distintas biomoléculas. Ya, esto es mediante lo que se ha hablado. Y el fundamento de la espectroscopía se debe a la capacidad de las moléculas para absorber las relaciones entre ellas. Las radiaciones dentro del espectro visible, las longitudes de onda de las radiaciones que una molécula puede absorber y la eficiencia con la que absorben depende de la estructura atómica y las condiciones en el medio del pH. Lo que la temperatura, la fuerza iónica, la constante dieléctrica, por lo que la dicha técnica constituye un valioso instrumento para la determinación y caracterización de biomoléculas. Las moléculas pueden absorber la energía luminosa y almacenada en forma de energía interna. Esto permite poner en función ciclos vitales como la fotosíntesis en las plantas y bacterias. En cuanto a la luz, es considerada como energía que es absorbida por unas moléculas que se originan en un salto desde un estado energético basado fundamental. Ya. También la espectroscopía, el término luz no solo se aplica a la forma visible de la radiación electromagnética, sino que hace que las fórmulas UV e IR son invisibles. La espectrometría se basa de absorbancia se utilizan en regiones ultravioletas. Ya. Esto es todo.
lo que se pueda dar a conocer sobre este tema.